Febrero de 1916. Una carta cambió el rumbo de la historia de Chihuahua. No era un documento oficial ni un parte militar. Era un pedazo de papel barato escrito con lágrimas y desesperación. En él se denunciaba un crimen tan atroz que ni la guerra ni la revolución podían compararse. La carta llegó directo a manos de Pancho Villa, y lo que allí estaba escrito no se resolvería en un tribunal ni en un juzgado. Porque cuando un revolucionario descubre que alguien disfrazado de hombre de Dios ha usado su sotana para abusar de las monjas que juraron servir a la fe, la justicia no espera, llega montada a caballo. Villa estaba en su cuartel improvisado, revisando mapas de campaña contra las fuerzas de Carranza. Afuera, sus hombres cocinaban frijoles en ollas ennegrecidas, limpiaban fusiles y afilaban machetes. Era la rutina de cualquier día de guerra. Pero esa calma aparente terminó cuando Rodolfo Fierro, el carnicero, irrumpió en la habitación. Fierro tenía fama de ser el más temido de todos los villistas. Hombre frío, brutal, incapaz de temblar ante la muerte. Pero esa mañana sí temblaba. En sus manos llevaba un sobre arrugado. Con voz quebrada, le dijo a su general: «Llega de parte de una monja del convento de Santa Clara». Villa tomó el papel sin decir nada. No era un documento elegante, era simple y barato. Pero las letras, torcidas y manchadas, hablaban de algo mucho más grande que un simple mensaje. Cada palabra parecía escrita con sangre. El general abrió el sobre y comenzó a leer. El primer renglón lo sacudió como un disparo. «Señor general Villa, le suplico justicia por los crímenes que se cometen bajo el manto de nuestra iglesia». La carta denunciaba al padre Sebastián Herrera, un sacerdote que había convertido el convento en una prisión de abusos. Bajo amenazas de excomunión y muerte, obligaba a las monjas a soportar atrocidades imposibles de escribir sin que se quiebre la voz. Sor María de los Dolores, autora de la carta, relataba que una joven de 17 años, la hermana Esperanza, lloraba todas las noches después de ser corrompida por el cura. Otra, la hermana Carmen, había intentado quitarse la vida 3 veces. Y ella, agotada, confesaba que ya no podía más. Cada palabra era como un cuchillo en el pecho de Villa. Su respiración se hizo pesada, su mirada se endureció. Por un instante, imaginó a su propia madre, a sus hermanas, a cualquier mujer inocente siendo víctima de un monstruo escondido tras una sotana. Cuando terminó de leer, guardó la carta en el bolsillo, justo sobre su corazón. Alzó la vista hacia Fierro y su voz salió grave, apenas un gruñido. «¿Dónde está ese desgraciado?» «En el convento de Santa Clara, al norte de la ciudad, jefe». 2 horas a caballo. Villa se levantó de golpe. La lámpara de petróleo iluminó su figura recia mientras daba la orden. «Prepara los caballos más rápidos. Hoy la justicia va a gritar en Chihuahua, y va a gritar con sangre». Fierro salió sin replicar. Afuera, el murmullo de los soldados se convirtió en un silencio expectante. Todos sabían lo que significaba cuando el centauro del norte hablaba de justicia. Alguien iba a pagar, y a pagar caro. Los mozos ensillaban los caballos, mientras algunos soldados se persignaban en secreto. Había rumores entre la tropa, que Villa podía oler la injusticia, que cuando la rabia lo dominaba se volvía un huracán imposible de detener. Antes de partir, Villa llamó a 2 de sus hombres más fieros, Páez y Contreras. Con voz de trueno sentenció: «Vamos a limpiar ese convento de la podredumbre. Y quien se interponga, conocerá el infierno antes de tiempo». Dentro del convento, algunas monjas que habían escuchado rumores de lo que ocurría se arrodillaban rezando. No pedían milagros grandiosos, pedían que Villa, ese hombre al que muchos llamaban bandido, se convirtiera en su único salvador. Mientras tanto, el general revisaba sus armas con calma mortal. Ajustó su cinturón de cartuchos, aseguró cada bala y se ató al cuello el pañuelo rojo, su emblema de lucha. Volvió a mirar la carta antes de guardarla de nuevo, y murmuró para sí mismo: «Esto no es venganza, esto es justicia». Los hombres ya estaban formados en el patio, con los caballos listos y rostros tensos. Cuando Villa salió, montó a su inseparable 7 leguas, que relinchó fuerte, como si también presintiera la tormenta que estaba por desatarse. El general alzó la voz una vez más antes de partir: «Que nadie toque comida ni descanso hasta que regresemos. Esta noche el infierno bajará a la tierra, pero al amanecer será nuestro». Y con esa orden, el grupo salió disparado hacia el norte. El retumbar de los cascos de sus caballos atravesó la noche de Chihuahua.
Cada golpe contra la tierra era como el anuncio de una sentencia inevitable. Lo que Villa aún no sabía era que esa carta no solo pedía auxilio. Era la primera jugada de un tablero macabro. Cada movimiento costaría sangre y pondría a prueba incluso a los hombres más duros. La venganza que se acercaba sería tan brutal que, con los años, hasta los propios villistas temblarían al recordarla. La luna apenas asomaba cuando el galope de 7 leguas y de toda la caballería cortó el silencio. Chihuahua aguardaba con el corazón en la garganta el rugido de la furia que estaba a punto de caer sobre el convento de Santa Clara. Pancho Villa cabalgaba al frente, con esa mirada fija que no necesitaba palabras para ordenar. Detrás de él, sus hombres formaban una columna silenciosa, envueltos en gabardinas ásperas, con rifles pegados al cuerpo y un aire de sentencia inminente. No era una cabalgata cualquiera, era un viaje de juicio, y todos lo sabían. Cada golpe de casco contra la tierra retumbaba como un tambor de guerra. La carta de Sor María ardía en el bolsillo de Villa, pero más aún en su memoria. Si usted no nos ayuda, nadie podrá. Esas palabras lo perseguían como un eco, conectándolo con un recuerdo que lo mordía desde la infancia. Su madre, arrodillada, rezando por una justicia que nunca llegó. Y ahora, décadas después, Villa no rezaba, actuaba. El silencio era extraño, casi sobrenatural. Ni coyotes, ni lechuzas, ni viento. Solo la respiración contenida de los villistas, hombres que habían sobrevivido a emboscadas y masacres, pero que ahora parecían temerle más a un cura que a una bala. ¿Por qué? Porque sabían que los demonios que se esconden bajo sotana pueden ser peores que los de la guerra. Finalmente, el convento de Santa Clara apareció en el horizonte. Sus muros, antes orgullosos, se veían como huesos húmedos, resquebrajados por el abandono. La cruz de hierro en la entrada estaba inclinada, casi como avergonzada de lo que ocurría dentro. Villa alzó la mano, deteniendo la marcha. Nadie se movió. Nadie respiró fuerte. El general no necesitaba hablar. Su silencio era suficiente para congelar a todos. Fierro golpeó el portón con los nudillos. Su voz rugió. Abran en nombre de la revolución. Las bisagras crujieron como si lloraran. El aire frío se coló en el convento, haciendo temblar las velas y a los hombres por igual. Los soldados entraron con pasos firmes, algunos persignándose en silencio, temiendo la condena divina si manchaban ese suelo con sangre. Dentro, el padre Sebastián Herrera los esperaba. Sostuvo un crucifijo con la mano húmeda de sudor y fingió una calma que no tenía. Intentó hablar con autoridad. Hijos míos, aquí solo hay paz y oración. Pero la voz se le quebró. Frente a él, Villa no pronunció palabra. Solo lo miró fijo. Y esa mirada fue suficiente para que el cura entendiera. No había oro, ni rezos, ni títulos sagrados que lo salvaran. Villa pasó la carta a Páez y ordenó: sáquenlas. Reúnan a todas. Las monjas salieron poco a poco, temblando como espectros, arrastrando los hábitos maltrechos. Sor María de los Dolores avanzó al frente, con el rostro marcado por el sufrimiento, pero con la dignidad intacta. Sus palabras, rotas pero firmes, fueron directas. Gracias, general. Solo usted escuchó. A su lado, Sor Esperanza, apenas una joven, apoyó la mano en su hombro. Detrás de ellas, Sor Carmen fue traída envuelta en mantas, con las muñecas vendadas y la mirada perdida. Esa imagen quebró incluso a soldados acostumbrados a la muerte. Los villistas registraron el convento. En una habitación hallaron el cofre del cura, laúdano, cartas de confesiones forzadas, objetos religiosos manchados, pruebas de abusos escondidos. Fierro lo cargó al patio como trofeo macabro. Nadie habló. Nadie se atrevió. El silencio era más brutal que cualquier insulto. Pero el padre Herrera rompió a gritar: blasfemos, impíos, el demonio los posee. Villa se plantó frente a él y sentenció: hoy no te va a salvar ni tu sotana, ni tu altar. Hoy vas a escuchar la voz del pueblo, la voz de las mujeres. Y aquí te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho en el lugar de Villa? Las monjas empezaron a hablar, primero con murmullos, luego con gritos cargados de años de miedo, relatos de violaciones, humillaciones, amenazas. Nos dijo que si hablábamos Dios nos castigaría, pero no fue Dios quien nos quitó la paz. Esas palabras quedaron grabadas como cuchillos en el aire. Los soldados, endurecidos por la guerra, sintieron una furia distinta,
más personal, más peligrosa. Algunos lloraron en silencio. Otros apretaron los puños hasta sangrar. Villa escuchaba, rígido, con la mandíbula apretada. Se apartó un momento, levantó la vista al cielo y pensó en su madre. Nadie vino por ti, pero yo sí voy por ellas. El amanecer empezó a pintar de plata los muros del convento. Las monjas lloraban y se abrazaban entre ellas. Sus rostros ya no eran solo de miedo, sino también de esperanza. Villa regresó al centro del patio y, con voz firme, dictó sentencia. Hoy aquí termina la impunidad. Hoy, en nombre del pueblo, la justicia arderá. El padre Sebastián palideció. Sus últimas palabras fueron un intento patético de excusa. Esto es un error. Ustedes no saben lo que hacen. Pero Sor Esperanza lo interrumpió, mirando a Villa a los ojos. General, nunca olvide que el peor infierno es el que se vive en silencio. La noticia pronto correría por toda Chihuahua. Pancho Villa había tomado el convento. Y aunque esa noche parecía que la justicia había llegado, lo cierto es que lo peor estaba por comenzar. Porque Villa no planeaba un castigo en secreto. Su venganza sería pública, brutal y tan ejemplar que el miedo cambiaría de bando para siempre. El amanecer en Chihuahua no trajo calma. Lo que debía ser silencio de convento se convirtió en escenario de tensión. El frío de la madrugada aún se sentía en el aire cuando un grito rompió la quietud. Por favor, no lo maten. Aquí es la casa de Dios, suplicó Sor María de los Dolores, con voz temblorosa pero valiente. Pancho Villa la miró fijamente. Su expresión mezclaba dureza con una chispa de humanidad que nunca lo abandonaba. Con voz grave, respondió: Hermana, cuando la casa de Dios se convierte en infierno, hasta los santos lloran. Los soldados villistas rodeaban al padre Herrera, que intentaba mantener la autoridad con frases gastadas. Dios está conmigo. Ustedes pagarán este sacrilegio. Pero esas palabras ya no inspiraban temor. El miedo había cambiado de bando. De pronto, el sonido de cascos acercándose hizo que todos contuvieran el aliento. ¿Era la tropa federal de Carranza o simples curiosos? Villa levantó la mano, ordenando silencio. La tensión podía reventar en cualquier segundo. El general villista habló con firmeza. Hoy nadie entra ni sale sin mi permiso. La justicia no se esconde, aunque la iglesia quiera taparla. El padre, sintiendo que el final se acercaba, buscó manipular a las monjas una última vez. Hermana Esperanza, tú puedes defenderme. Ella solo bajó la cabeza y apretó el rosario. Ese gesto selló la condena moral del sacerdote. Villa dio una orden clara. Abran las puertas. Que todo el pueblo sea testigo. La noticia corrió como pólvora. Decenas de vecinos se agolparon en la entrada. Algunos gritaban indignados defendiendo al sacerdote, otros solo querían comprobar si el mito del centauro del norte era tan real como se contaba. Villa subió a un banco y declaró: Hoy les traigo la verdad que muchos quisieron ocultar. Pregúntenle a estas mujeres quién fue el demonio en la casa de Dios. Sor María habló con el valor de quien ya no teme. Nos violaba, nos humillaba y nos callaba con amenazas en nombre de la fe. No hay pecado en pedir justicia. El murmullo recorrió a la multitud. Algunos lloraron, otros rezaban en voz baja. El padre Herrera gritaba su inocencia, pero nadie lo creía ya. Villa detuvo a sus propios soldados cuando intentaron arrastrarlo. Aquí nadie mata a escondidas. La justicia será pública. Entonces la lluvia comenzó a caer, como si la misma naturaleza quisiera presenciar la sentencia. Páez advirtió: General, la gente está dividida. Unos piden entregarlo a la iglesia, otros quieren lincharlo. La presión aumentaba. El pueblo, los soldados, las monjas, todos miraban a Villa esperando su decisión. Entonces, entre la multitud, apareció un antiguo compadre del general, ex sacerdote y enemigo de los federales. Se abrió paso gritando: Villa, no manches Chihuahua de herejía. No te conviertas en lo que más odias. Villa lo enfrentó. ¿Y qué propones? ¿Devolver al lobo a su cueva? El compadre le respondió: Castígalo, pero no seas juez y verdugo. La revolución no puede pudrirse desde adentro. Las palabras golpearon fuerte. Villa dudó, consciente de que cada elección podía marcar su legado. Entonces Sor Esperanza habló con valentía: Si lo matamos, siempre viviremos con miedo. Pero si lo expulsamos frente a todos, quedará claro que ni la sotana más santa está por encima de las mujeres.
Villa respiró hondo y finalmente dictó sentencia: que camine por el pueblo como ejemplo y escarnio. Si vuelve a tocar a una mujer, no habrá confesión que lo salve. El sacerdote fue arrastrado a golpes, humillado, pero vivo. El pueblo quedó dividido. Algunos pedían sangre, otros sentían alivio. La lluvia se intensificó, lavando el patio como queriendo borrar la escena. Pero había heridas que ni el agua podía limpiar. Villa montó a 7 leguas y partió en silencio. Sabía que esa decisión, más que traer paz, abriría una nueva grieta. La justicia había hablado, pero la sed de venganza todavía rondaba en las calles de Chihuahua. Horas después, de regreso al cuartel improvisado en una casona de adobe, el general cargaba el peso de su elección. Fierro lo interceptó con urgencia. «General, llegaron noticias del norte. Los rumores corrían como pólvora en Chihuahua. Decían que hombres cercanos al padre Herrera buscaban apoyo en las sombras, ofreciendo monedas, favores y amenazas. Unos querían la cabeza de Villa servida en bandeja de plata. Otros, temiendo que sus propios pecados salieran a la luz, preferían guardar silencio. En el cuartel, Páez limpiaba su pistola con calma, sentado sobre un barril de pólvora que parecía metáfora perfecta de la ciudad. Con voz grave advirtió: un coronel federal anda diciendo que mañana pueden mandar tropas para restablecer el orden. Dicen que la iglesia no puede quedar desprotegida. Villa sonrió con amargura. Sabía muy bien el precio de desafiar a los poderes de siempre. Cada sotana manchada implicaba un coronel incómodo. Cada sacerdote protegido era una red de intereses intacta. Y él acababa de tocar esa red con fuego. La ciudad entera hervía. En los mercados, mujeres murmuraban entre canastas, tapándose el rostro con los chales. En la cantina principal, los hombres escupían al piso, lanzando frases cargadas de veneno. El centauro se volvió contra Dios, decía uno. O quizá al fin hizo justicia donde nadie se atrevía, respondía otro, más joven y rebelde. Cada esquina era un tribunal improvisado. Cada conversación alimentaba la tensión. Hasta los niños, jugando con palos como si fueran rifles, repetían gestos de soldados, mientras sus madres los arrastraban adentro de casa. El nombre de Villa se volvía oración para algunos y maldición para otros, pero nunca indiferencia. En el cuartel, los hombres del general afilaban cuchillos y limpiaban rifles con movimientos automáticos. Aquellas armas ya habían visto más sangre que muchos curas en décadas de confesión. El sonido metálico de las hojas, chocando contra la piedra, se mezclaba con la lluvia sobre el techo de zinc. A lo lejos, la campana de la iglesia no llamaba a misa, lloraba como un aviso fúnebre. Contreras, curtido en 1000 batallas, murmuró a un joven soldado: cuando la justicia se enfrenta a la fe, hijo, no hay término medio. O seremos héroes o nos enterrarán como herejes. El muchacho apretó la cartuchera con manos temblorosas. La revolución no solo enfrentaba balas, ahora se enfrentaba a siglos de creencias. Mientras tanto, en las casas de adobe, el miedo se colaba por grietas y ventanas mal cerradas. Familias enteras debatían en silencio: apoyar a Villa o callar para no provocar a los poderosos. El viento arrastraba rumores de emboscadas, de recompensas en oro, de soldados federales marchando hacia el pueblo. En el convento, las monjas rezaban con voces rotas. Sor María intentaba mantenerlas unidas, pero cada una luchaba con sus propios fantasmas. Sor Esperanza preguntó en susurros: ¿hicimos lo correcto al hablar? ¿Dios aprobaría nuestra denuncia? Las velas temblaban y las sombras de los santos parecían debatirse entre perdonar o condenar. Mientras tanto, Villa recorría el cuartel, con el peso de todo el norte sobre sus hombros. Escuchaba a sus hombres traer noticias alarmantes, planes para incendiar el cuartel, traidores ofreciendo rutas secretas a los federales, familias adineradas financiando venganza. Páez lo resumió en voz baja: hasta quienes comieron pan en nuestra mesa ahora dudan de la revolución. El pueblo se cansó de esperar justicia y solo ve miedo en el horizonte. No muy lejos, en la penumbra, 3 figuras encapuchadas negociaban traición. Una voz elegante ofrecía monedas de oro a cambio de información sobre Villa y sus hombres. Otro, más nervioso, preguntaba qué ocurriría si el general descubría la traición. La respuesta fue escalofriante: él no estará vivo lo suficiente para vengarse. En la taberna principal, las discusiones subían de tono. Algunos gritaban que Villa había desafiado al mismísimo Dios.
Otros respondían que ese mismo Dios nunca apareció cuando el sacerdote cometía abusos. El ambiente olía a aguardiente, cigarros baratos y miedo colectivo. Entretanto, las mujeres del pueblo hablaban en voz baja, confesando sus temores. ¿Y si todos los padres son iguales? ¿Y si la venganza nos cae encima a nosotras también? El caos crecía como una ola imparable. Entonces un mensajero irrumpió en el cuartel, jadeando, con el caballo cubierto de espuma. «General, rumores confirmados. Los federales preparan una emboscada cerca de las torres de agua. Nunca había visto tantos soldados reunidos en un solo lugar». Villa se levantó de golpe, los ojos encendidos con esa chispa que lo hacía temido y respetado a partes iguales. Con voz firme ordenó: «Todo hombre disponible, con rifle cargado. Nadie duerme esta noche sin un arma al lado. Si vienen a buscarnos, conocerán tanto la justicia como el miedo antes de que amanezca». En el convento, Sor Esperanza escribía cartas temblorosas a las familias de las hermanas. Su frase final resumía el sentir de todas. El miedo no terminó con la justicia, solo cambió de rostro. Si mañana no hay compasión, la esperanza morirá con nosotras. Afuera, la lluvia golpeaba con furia. Lavaba el lodo, borraba huellas en las calles, pero era incapaz de limpiar los miedos recién nacidos. En cada esquina, la revolución parecía pender de un hilo. Y en medio de esa oscuridad creciente, Villa sabía que la noche sería larga y que, al amanecer, Chihuahua amanecería marcada para siempre. Mini Cliffhanger. 3 sombras armadas se movían entre la neblina, acercándose al cuartel. En la oscuridad del convento, las sombras se deslizaban con pasos contenidos. No eran fantasmas ni apariciones, eran hombres de carne y hueso, con fusiles al hombro y el nervio a flor de piel. Se aproximaban lentamente hacia la ventana principal, sabiendo que cada crujido del suelo podía delatarlos. Uno de ellos, con voz grave y resignada, murmuró a su compañero: «La historia nunca tiene un solo lado, compadre. Si Villa cae esta noche, mañana será nuestro propio entierro. Mantén los ojos bien abiertos y la pólvora seca». No eran palabras vacías. Todos sabían que la línea entre la vida y la muerte estaba a punto de quebrarse. El silencio de la madrugada era tan denso que parecía un enemigo más, hasta que, de repente, un sonido desgarró la calma, el estridente toque de alarma. La campana del convento retumbó como un disparo en el pecho de cada hombre. Segundos después, los ecos de balazos comenzaron a multiplicarse en la distancia. Eran disparos aislados, todavía lejanos, pero suficientes para anunciar que la tormenta había comenzado. Los pasos de los soldados federales corrían por las calles empedradas, acelerados, como si las piedras mismas palpitaban bajo su peso. La batalla ya no era un rumor, estaba aquí. Villa, siempre alerta, se levantó de golpe como un felino que presiente el ataque. Sin esperar órdenes ni tiempo para dudas, montó su caballo y se lanzó hacia la oscuridad. No llevaba más que la certeza de que la justicia, para sobrevivir, tenía que resistir las tinieblas de aquella noche. Sus hombres más leales lo siguieron como sombras armadas, disciplinados y con los nervios de acero. Cada uno sabía que ese podía ser su último amanecer. El pueblo entero, en tanto, se agitaba como un corazón enfermo. Algunos rezaban por la victoria de Villa, otros rogaban por su propia supervivencia. Muchos, simplemente, pedían el fin de aquel miedo que ya llevaba demasiado tiempo pudriendo el alma de Chihuahua. Si esta parte de la historia ya te tiene con el corazón apretado, quédate hasta el final, porque lo que viene es aún más intenso. Cuando el sol regresara a iluminar Chihuahua, nadie sabría en qué tumbas llorar, ni qué nombres grabar como héroes o villanos bajo la palabra justicia. Pero lo que sí estaba claro es que nadie olvidaría aquella noche en que ni santos ni bandidos, ni generales ni cobardes, lograron dormir en paz. La venganza rondaba las calles como un animal invisible, y la justicia aguardaba armada el próximo round en esa batalla eterna entre el bien y el mal. Bajo el toldo improvisado del cuartel, Villa observaba el horizonte como un lobo viejo, curtido y astuto. Sus ojos entrecerrados, el cuerpo rígido y el sombrero empapado por la lluvia que escurría hasta su barba, reflejaban el peso de la guerra. A lo lejos, Chihuahua amanecía envuelta en una neblina que lo ocultaba todo, pero que no lograba silenciar los murmullos de un pueblo que vivía con el corazón a punto de estallar. Nadie dormía de verdad. Ni el padre, ni el soldado, ni el revolucionario. Todos compartían la misma vigilia marcada por el miedo. En el cuartel,
Incluso los más duros dejaban ver el cansancio. Fierro, siempre atento, limpiaba su revólver una y otra vez, mientras sus ojos recorrían el lugar en busca de señales de traición. Su voz, cargada de experiencia y recelo, rompió el silencio. General, yo ya vi traiciones brotar hasta entre hermanos por mucho menos que esto. Hay gente en el pueblo jurando venganza. Padres federales, matones del norte. El enemigo cambió de rostro, pero no de armas. Páez, con la mano siempre lista en la funda, agregó con tono grave: si resistimos, dicen que somos monstruos. Si huimos, la revolución muere aquí. Usted manda. Villa asintió lentamente. Su voz salió ronca, cargada con el peso de un hombre que cargaba más que un ejército. Aquí no hay vuelta atrás. Si alguien vacila hoy, ya entregó su alma al miedo. Prefiero caer de pie en el fuego que vivir de rodillas. El murmullo de los soldados llenó el aire. Era una mezcla de respeto, miedo y esa entrega total que solo conocen los que han visto morir a un amigo en combate. Mientras tanto, en las calles empapadas, el barro se pegaba a las botas, los caballos arrastraban el fango y los callejones guardaban más secretos que piedras. El mercado, con su ruido habitual, se convirtió en un centro de rumores. Doña Celia, con las manos temblorosas, arreglaba sus verduras mientras murmuraba sobre lo ocurrido en el convento. El pueblo intercambiaba pan por información, verdura por chismes. Algunos juraban que el padre de la parroquia había pactado con hombres del otro lado de la sierra, ofreciendo bendiciones y rifles a quien lo siguiera. Otros replicaban que Villa jamás huiría, y que, si era necesario, volvería a convertir la plaza en un tribunal. En otro rincón de la ciudad, la casa de Doña Remedios servía de refugio para mujeres y niños. Allí, frente al fuego, unas rezaban bajito, otras simplemente observaban las llamas como si en ellas se escondiera la respuesta. Remedios murmuraba con la voz quebrada: la justicia llegó aquí, pero, ¿será que se queda? ¿O mañana vendrán a llevarse a un hijo nuestro, acusándolo de traidor? El silencio era tan denso como las sombras proyectadas por el fuego en las paredes. Dentro de la iglesia, el nuevo sacerdote intentaba reunir valor para hablar. Subió al púlpito con voz insegura: oren por el alma del pueblo, porque cuando hermanos combaten a hermanos, el único que festeja es el diablo. Algunos fieles se persignaron, otros rieron con amargura, y en los bancos traseros, hombres de brazos cruzados murmuraban entre dientes: habla bonito, pero él no estuvo aquí ayer. No vio lo que la sotana fue capaz de hacer. En el convento, Sor María intentaba mantener la fe de las demás monjas, pero hermana Carmen, perdida en un rincón, murmuraba fragmentos de salmos entre lágrimas. Ya no sirve rezar. El infierno salió de los libros y entró al mundo. Y mientras el miedo se respiraba en cada esquina, en otra parte de la ciudad 3 hombres negociaban bajo la penumbra. Uno, con acento norteño, dejó caer monedas de plata sobre la mesa y susurró: hoy es el día. Si me traes noticias del paradero de Villa, o de quien duerme a su lado, esta fortuna será tuya. Su compañero dudaba. Sabía que la plata pesaba, pero también sabía que el remordimiento pesa más cuando regresa en las noches sin sueño. En el cuartel, un joven llamado Tacho llegó temblando con una carta arrugada y manchada de lágrimas. Con voz quebrada, dijo: general, mi madre asegura que el padre fue visto reuniendo hombres y armando rifles. Hay promesas de dinero hasta del otro lado de la frontera. Su nombre corre en la boca de todo el norte. Villa arrugó la carta con furia, pero su mirada seguía firme. Dile a tu madre que aquí nadie huye. Si vienen, me encontrarán. Páez, siempre atento, agregó: jefe, las entradas de la ciudad ya están vigiladas. Los federales pagan con pan y trago a cualquiera que les sirva de espía. Dicen que tienen 4 veces nuestro número. Villa respondió con dureza: si quieren tomarnos, tendrán que enterrar a muchos más que al centauro. El orgullo y el miedo se reflejaban en los ojos de sus hombres. Cada uno libraba en silencio una guerra personal entre el coraje y la desesperanza. Ese mismo día, al borde del camino, un viejo llamado Cirilo preparaba hierbas para su hija enferma. Con voz baja, reflexionaba: nunca pensé ver justicia contra un padre. Mi padre murió esperando, y hoy yo veo a mi nieta dormir sin gritos. Tal vez sea poco, pero es esperanza. En el mercado, los gritos competían con el ruido del día, unos defendiendo a Villa como protector, otros acusándolo de traer desgracia. Entre grasas,
especias y sudor. El aire se volvía espeso. Niños jugaban a ser revolucionarios, levantando tribunales imaginarios con muñecos de olote. Una mujer, al verlos, rompió en lágrimas. Demasiados niños que nunca van a crecer, solo aprender a temer. Y en medio de ese caos, un viejo ambulante soltó un murmullo escalofriante. Hoy la noche será de fuego y sangre. Nadie se atrevió a preguntarle si era profecía o simple chisme. Pero en los corazones, todos sabían que esa frase era una sentencia. En las tabernas, los hombres bebían en silencio o conspiraban entre murmullos. Algunos discutían cómo repartirse el botín si Villa caía, otros pensaban en lo contrario. ¿Y si él vence, seremos cómplices o sobrevivientes? En un cuarto lateral del cuartel, Villa recibió la visita de Sor María. La monja apretaba el rosario con tanta fuerza que sus dedos sangraban. Con voz temblorosa, suplicó: «General, sabemos lo que enfrentamos, pero sin tu coraje, ninguna de nosotras tendría voz. Solo te pido una cosa: si caes, no nos olvides. Nadie nos defendió antes, y nadie lo hará después». Villa, conmovido, le limpió una lágrima del rostro. «Mientras yo respire, tendrás justicia». Pero en el horizonte, las nubes pesadas avanzaban, y el suelo comenzaba a temblar. No eran truenos. Eran los pasos de hombres armados marchando en columna. Fierro, observando por una grieta en el muro, anunció con voz grave: «El día llegó, jefe». El cielo se oscureció antes de tiempo. Y lo peor aún estaba por comenzar. Las campanas de la iglesia no anuncian misa ni celebración, suenan como alarma. Cada repique advierte que la ciudad entera está en peligro. Soldados se concentran en las esquinas, algunos revisan ventanas, otros levantan armas hacia cualquier sombra sospechosa. No hay certeza de quién es enemigo o quién es aliado. La calle principal deja de ser un simple camino, se convierte en una trinchera improvisada, cubierta de lodo y barricadas. De un lado, los hombres de Villa. Del otro, federales y reclutas obligados a pelear por un bando que muchos ni siquiera sienten como suyo. La tensión se corta en el aire. A lo lejos, los ecos de disparos y los gritos confusos llegan como advertencia. Nadie tiene control total. Dentro del convento, Sor Esperanza se arrodilla. Sus rezos apenas se escuchan, pero ella insiste: «Señor, no nos abandones». El viento golpea una ventana, la abre de golpe, y en la distancia cree ver una silueta. El gesto le resulta conocido, el mismo saludo que hacía el padre Sebastián. Se estremece. No sabe si fue una visión, un recuerdo o una amenaza real. Lo único cierto es que los fantasmas, vivos y muertos, siguen rondando el pueblo. En la plaza central, los habitantes se reúnen. No saben hacia dónde mirar. Unos protegen a familiares, otros esperan a ver quién gana antes de pronunciar palabra. Algunos gritan «¡Viva Villa!», pero casi de inmediato son apedreados. El mensaje es claro, el silencio parece más seguro que tomar partido. Mientras tanto, Páez y Fierro coordinan a los soldados. Organizan barricadas usando muebles arrancados de casas vacías, tratan de mantener a los inocentes alejados del fuego cruzado. Villa recorre trincheras, inspecciona, llama a los hombres por su nombre. Su estrategia es clara, que cada soldado se sienta indispensable. Hoy cada uno aquí es un muro contra la mentira y a favor de la esperanza, dice. La calma dura poco. Un disparo rompe el silencio. Nadie logra identificar de dónde vino ni a quién alcanzó. Segundos después, los tiros se multiplican. Las balas atraviesan callejones, rebotan en paredes y se esparcen por toda la ciudad como si no hubiera refugio seguro. El caos domina. Los gritos, el humo y el olor a pólvora envuelven todo. Sor María guía a las mujeres del convento hacia el subsuelo. Les dice que agachen la cabeza y recen. Afirma con voz temblorosa: la justicia es escudo de los inocentes. Pero la pregunta que todas llevan dentro es otra. Cuando todos sangran, ¿quién decide quién es justo? En otro extremo de la ciudad, un joven herido es socorrido por un compañero. Aguanta, hermano. Hoy sangramos juntos. Mañana, quién sabe. Ambos sonríen a pesar del dolor, conscientes de que esta guerra no entiende de futuro, solo de sobrevivir el presente. Los disparos se suceden sin pausa. Nadie distingue si un tiro defiende, ataca o busca venganza. La ciudad vibra entre expectativa y miedo. La madrugada avanza con su propio conteo,
cuerpos caídos, balas gastadas, nombres gritados y maldecidos. El eco del nombre de Villa se escucha en todas partes, a veces como símbolo de esperanza, a veces como condena. En medio de ese infierno, Villa alza la voz. El pueblo me hizo justiciero, pero solo Dios puede negarme el perdón. Las balas no callan la frase. Al contrario, se repite en murmullos. Para algunos es inspiración, para otros una amenaza. De repente, un instante de calma. El combate se interrumpe como si la ciudad entera se hubiera quedado sin aliento. Solo queda el goteo de la lluvia, el humo y los sollozos de quienes perdieron a alguien. Pero la calma trae sorpresa. Un grupo retorna al cuartel. Entre ellos aparece un rostro inesperado, el padre Sebastián. Cubierto de sudor y polvo, sonríe con cinismo y dice: si buscas justicia, acepta también la culpa. Nadie aquí es inocente. Ese mensaje golpea más fuerte que las balas. Lo que era guerra ahora se convierte en duda. La batalla deja preguntas que nadie está listo para responder. Y el amanecer llega con una certeza: esto apenas comienza. Con la madrugada encima, la ciudad parece muerta. Los disparos cesaron, pero dejaron cicatrices visibles en paredes, techos y cuerpos. Las calles están regadas de sangre y barro. El silencio pesa más que la pólvora. Villa camina entre cadáveres. No distingue entre enemigos y propios. Todos parecen iguales en la derrota. Páez y Fierro se reparten entre los sobrevivientes, algunos escondidos, otros jurando venganza. En el convento, las monjas salen a la superficie. Sor María sostiene a otra hermana que apenas puede hablar, los labios cortados de tanto rezar. Si Dios aún habita aquí, que nos conceda perdón, dice. En el mercado, mujeres buscan lo poco que quedó en pie. Un niño recoge casquillos en un carrito oxidado. Una anciana murmura mientras junta verduras del suelo. Cada bala fue una promesa de sufrimiento cumplida. Hablan de justicia, pero ¿quién consuela a las madres? En un callejón, hombres encapuchados discuten. Sus palabras son claras: Villa sobrevivió, pero mañana puede volver cualquier enemigo, incluso dentro de sus propias filas. Nadie está a salvo. En el cuartel, Páez informa: jefe, la mitad del pueblo lo ve como héroe, la otra mitad como amenaza. Los federales huyeron, pero se habla de refuerzos en camino. Villa asiente, consciente de lo que eso significa. Reúne a los hombres en el patio. Chihuahua fue marcada por fuego y miedo. Nos hicieron jueces porque nos negaron justicia. Hoy defendimos a los inocentes, pero no olvidemos lo que perdimos. El silencio cubre la reunión. Fierro rompe el momento. Dicen que el padre sigue vivo. Villa responde: quien abusa del pueblo merece el desprecio, no solo la muerte rápida. Que viva como ejemplo de lo que no se perdona. Y así se confirma que Sebastián está prisionero, condenado a cargar con su vergüenza. La noticia divide al pueblo. Unos piden ejecución inmediata, otros rezan por su alma. Mientras tanto, se entierran cuerpos. Amigos y enemigos son puestos lado a lado. En la taberna, se comenta en voz baja: Villa cumplió, pero la paz nunca dura. En las paredes, jóvenes tachan su nombre y prometen venganza. En el convento, Sor Esperanza escribe: hoy sobrevivimos al infierno. Mañana no sabemos qué pasará, pero ya no callaremos. El pueblo intenta volver a la rutina. El mercado reabre, los niños juegan tímidos, las mujeres cosen ropa manchada de sangre. Villa, en soledad, camina hasta el cementerio improvisado. Mira las cruces. Murmura: cada victoria cuesta el alma de quien sobrevive. Cuando parece que la calma regresa, surge un nuevo elemento. Un hombre desconocido llega al pueblo, vestido de oscuro. Trae monedas, promesas y el mensaje de que otra fuerza se prepara. Chihuahua no olvidará. Esta batalla terminó, pero la próxima ya empezó. En los callejones, nuevos grupos clandestinos se organizan. La tensión no termina, solo cambia de forma. Villa reúne al pueblo una vez más. Hoy aprendimos que el odio no se siembra impunemente. La justicia exige coraje, incluso cuando el precio es demasiado alto. Algunos aplauden, otros callan. La división sigue ahí. Por la noche, Villa recorre las calles, escucha a madres, tranquiliza a niños. Sor María le entrega una carta: nuestro pueblo puede fallar, pero quien ama resiste al miedo. El mensaje lo acompaña. Al amanecer,
Mujeres rezan en las puertas del convento. Villa observa desde lejos. Por primera vez en semanas, siente que la esperanza todavía es posible. Las calles siguen marcadas por sangre y lágrimas, pero en medio del lodo nace una certeza: el destino aún puede reescribirse. Y así, con las campanas anunciando un nuevo día, Voces del Norte vuelve a cabalgar, sabiendo que esta no es la última batalla. Si quieres que la memoria de nuestros ancestros siga viva, suscríbete y acompáñanos en la próxima historia.